Ahora es momento de darle paso a nuestra salud mental. Mentalmente Sanos llega con el doctor Disney y el doctor Alexander, quienes nos van a hablar de un tema muy interesante, el impacto del cortisol, hormona del estrés. Así que, doctores, buenos días y qué tema tan interesante el de hoy. Hola. Hola Danita, a todos los televidentes, muy buenos días, también para todos los amigos de acá del canal buntelevisión.com.co, un día nuevo para empezar a hablar sobre la salud mental y sobre este programa tan interesante que denominamos Mentalmente Sanos, y hoy con un invitado especial que ya lo hemos tenido en nuestras plataformas en los programas, el doctor Alexander Barreto. Doctor, gracias por volver acá con nosotros a este canal. Bueno, muy buenos días para todos, espero que estén muy bien, muy motivado de estar acá en este lugar, y la idea es aportar desde todo lo de salud mental para ustedes. Quédense ahí atentos porque sin duda va a ser un programa muy impactante donde vamos a generar mucha psicoeducación. Como siempre tenemos enfocados temas específicos. El día de hoy vamos a hablar del estrés, la hormona del cortisol, todo lo que usted allá experimenta en un día a día y el esfuerzo cognitivo, corporal, sistémico que tenemos cuando estamos expuestos a altos niveles de estrés, y adicional a eso, pues, cómo manejarlo a través de los tratamientos psicoterapéuticos. Y antes de empezar acá, doctor, pues queremos resaltar nuestro patrocinador, Café Susurro de mi Tierra, un café que sabemos que es del municipio de Marqueta de Caldas, que siempre nos acompaña acá en las mañanas y que ya nos están preparando, porque iniciar el café y un día de la mano también hacemos que nuestro día a día tenga un cambio muy interesante, doctor. Ok, entonces, bueno, mi nombre es Alexander Barreto Guevara, yo soy psicólogo, soy especialista en manejo de adicciones químicas y comportamentales, y la idea es generar hoy psicoeducación sobre todo lo relacionado con los trastornos mentales, ya que del DSM-5 encontramos aproximadamente 600 categorías. Dentro de ellas encontramos trastornos del neurodesarrollo, encontramos trastornos o afecciones mentales como la ansiedad, la depresión, y de por sí que hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental hoy en día, y es el estrés, ya que podríamos hablar acerca de la importancia de los neurotransmisores, y cuando hablamos de los neurotransmisores estamos hablando de las sustancias químicas que permiten la comunicación entre las neuronas y el cerebro. Si hablamos de la oxitocina, estamos hablando de aquel neurotransmisor que aporta para los estados del amor. Si hablamos de la dopamina, estamos hablando de que desde allí se puede generar placer. Todo lo que nos genera placer, digamos, el estar allí en las redes sociales, el interactuar con nuestros celulares, todo esto desde allí nos puede generar estados de placer. Pero si hablamos también de las endorfinas, estamos hablando acerca de aquellas categorías de neurotransmisores que nos aportan bienestar de manera integral. Pero si hablamos del cortisol, es el neurotransmisor que se encarga de generar aquellos estados posiblemente que inciden en la generación del estrés y la ansiedad y otros trastornos que afectan posiblemente los estados mentales, físicos y psicológicos, ya que el cortisol en su estado normal, podríamos decirlo, digamos que da aportes significativos al organismo, pero cuando hay una mayor inhibición de esa sustancia neuroquímica se puede llegar a generar un impacto un poco negativo en nuestro estilo de vida o en nuestro comportamiento, doctor Disney. Claro que es un mundo de sustancias químicas que equilibran el cerebro y hace que los seres humanos tengamos una regularidad en el comportamiento, en lo que sentimos, en cómo el cuerpo reacciona a los niveles de sustancias como usted los habla, doctor. Así como la doctora Erika hace poco, que pues hoy no nos acompaña porque está de vacaciones, le damos un saludito allá donde ella esté. Ella nos cuenta como neuropsicóloga clínica que el cerebro, a través de todo lo que son neuronas y todos los cambios que el cuerpo hace, como formas de trabajo, las formas de vida, las relaciones de pareja, todo lo que influye responder a estados estresantes, el cuerpo empieza a producir la famosa sustancia llamada cortisol. Ok, desde allí podemos identificar que la afectación por los niveles de cortisol elevados pueden llegar a generar alteraciones en los estados del sueño. No sé si usted sabía, doctor, pero muchas veces en algún momento hoy en día encontramos una población muy amplia donde tienen posiblemente ese trastorno, donde no le es fácil conciliar el sueño, y todo eso está relacionado específicamente con, digamos, el cortisol. Entonces también identificamos que el dolor de cabeza, la pérdida de la memoria, temprana edad, también todo eso está relacionado
con específicamente todo lo relacionado con el cortisol. Entonces es importante que nosotros podamos psicoeducarnos y poder entender el impacto negativo del cortisol. Entendemos que el pico más alto de cortisol se da entre las 7 o 8 de la mañana aproximadamente, y el pico más bajo se da al llegar la noche, ya que desde allí se genera posiblemente ese estado donde podemos generar el sueño, y desde allí pues digamos que se genera como tal ese estado de bienestar. Pero también dentro de ese impacto negativo del cortisol logramos identificar el aumento de la presión arterial, que también hoy en día digamos es algo muy fuerte, el proceso de ansiedad o trastorno de ansiedad, las defensas bajas también, pues, digamos todo esto incide, dolor muscular también se asocia con lo mismo, tensión, problemas digestivos, encontramos dificultad en concentrarse, diabetes y la tiroides, e incluso también, doctor, se ha logrado identificar incluso el cáncer, porque encontramos inflamaciones en áreas del cerebro, y todo esto se da por los niveles elevados del cortisol dentro de todo el área de la salud mental. Mire que lo vemos desde el punto de vista psicológico, en el comportamiento, en la forma como yo expreso, digamos cómo me siento realmente, y si el cuerpo ha manifestado alguna condición ya diferente, como lo hemos hablado, si me sudan las manos, si me está doliendo demasiado la cabeza, si tengo unas migrañas completamente disfuncionales donde ya no pueda ni siquiera abrir los ojos, soy fotosensible. Y también hablemos de las enfermedades llamadas enfermedades huérfanas, que están en este momento identificándose por el exceso de la producción de cortisol, como el cáncer de piel, como un cáncer que esté relacionado con alguna función del sistema, pero que nace de esa producción excesiva a un día a día. El tema, el tema acá no es que no nos estresemos, el tema es identificar el daño frente a la producción excesiva del cortisol, y que hace que el cuerpo nos manifieste a través de unas dolencias, de unas alteraciones. Sí, claro. Entonces, digamos, cuando empezamos a identificar posiblemente que todo eso está relacionado con los niveles altos de cortisol, es desde allí donde queremos brindarles algunos tips relacionados en cómo podemos minimizar este factor de riesgo que de una u otra manera puede generar afectación. Pero también es importante que ustedes allí como televidentes conozcan un poco, doctor, acerca de qué puede elevar los niveles de cortisol, ¿no? Porque yo creo que hay algunas circunstancias, situaciones que tienden a incidir en esa generación de ese nivel del cortisol y de ese impacto negativo, podríamos decirlo, dentro del organismo, que puede afectar el pensamiento, las emociones y la conducta. Dentro de lo primero que encontramos son los momentos de amenaza, doctor. No sé si usted sabía, pero frente a una situación compleja como un robo, o sea, la persona queda tensa, no sabe cómo reaccionar, y allí el hecho de empezar a sobrepensar, ¿qué hace? Pues que se eleven los niveles de cortisol. Entonces esto comienza a generar un impacto negativo, y desde allí es importante poder mirar específicamente posiblemente aquellos estados de amenaza que podemos vivir a diario, ¿no? Entonces es bueno que miremos específicamente si estamos viviendo alguna situación bajo amenaza. También encontramos los estados de preocupación. Creo que hoy en día el ser humano tiene muchas situaciones que lo pueden llegar a preocupar, doctor. Dentro de ellos encontramos las deudas, encontramos las situaciones de pareja, encontramos posiblemente situaciones relacionadas con el contexto familiar. Entonces todo esto muchas veces nos preocupa. ¿Y qué pasa en ese sobrepensar? Pues que el cortisol automáticamente comienza a elevarse, y todo esto va a empezar a tener un impacto negativo, como en la caída del cabello, podríamos hablar de problemas en la piel. Y entonces es bonito poder analizar y ver en este día si de una u otra forma estamos sobrepensando mucho, o posiblemente estamos en estado de preocupación continua o estados de alerta, ¿no? Claro, porque además es preparar el cerebro a situaciones que en unos casos, cuando uno sobrepiensa y está programando efectivamente situaciones complejas, hace que el cortisol empiece a producirse de manera indirecta. Algunas situaciones como esas, ¿no? Como perder un trabajo, como desarrollar una enfermedad, que nos den un diagnóstico, perder la mascota, un ser humano. Bueno, hay muchas cosas que pueden reaccionar directamente en el cuerpo en la producción excesiva. Y en esa producción excesiva es donde realmente se identifican los daños que las personas empiezan a transitar cuando se identifica niveles excesivos de cortisol, porque hay un examen para eso.
Sí, claro. Para mirar cortisol. Sí, exactamente. Entonces, podríamos hablar acerca del afrontamiento de un duelo. Digamos que en el afrontamiento de un duelo entra todo esto allí, toda esta conexión, donde estamos en un estado de preocupación continua, al no saber qué va a pasar con nuestra vida, posiblemente al ver que ese ser querido ya no está ahí. Y por eso la importancia, doctor, de la terapia, ¿no? Yo creo que en la terapia brindamos todos esos planes psicoterapéuticos, donde lo que buscamos es aportar de manera significativa para esos estados de bienestar, de relajación, porque aportamos posiblemente aquellas pautas que se necesitan en todo lo relacionado con el afrontamiento, porque cuando no hacemos todo esto bien, los procesos de somatización, ¿no? Yo creo que las emociones y los sentimientos nunca mueren, sino que por el contrario van a estar vivos a pesar de los años, a pesar del tiempo, pero sí comienzan a generar un impacto posiblemente negativo dentro del organismo, dentro del pensamiento y posiblemente en la salud física, doctor. Además que hay personas que de pronto dentro de su desconocimiento consideran que siempre la pastilla, el medicamento va a ser esencial para darle un pare a esto, pero en la terapia psicológica, digamos en estos casos, entrenamos en herramientas de afrontamiento, control de impulsos, gestión de emociones, algunas técnicas que están relacionadas con cómo eliminar el cortisol a través de unas funciones psicoterapéuticas y no siempre psicofarmacológicas o farmacológicas, porque a veces tendemos a automedicarnos, porque digamos mi vecino, mi abuelo, mi tío tienen alguna condición médica muy similar a lo que estoy sintiendo y tal vez el tratamiento me sirva. Es un factor de riesgo. Sí, claro. Entonces, por eso la importancia de la psicoeducación, la psicoorientación temprana. También estamos hablando acerca de aquellos factores que pueden elevar esos niveles de cortisol, o aquellos factores de riesgo. También encontramos, doctor, un factor muy importante y está relacionado con las emociones, el miedo. Hoy en día vivimos en una sociedad donde la gente tiene temor a muchas cosas y ¿qué pasa allí? Pues obviamente que desde el miedo, desde esa emoción, desde esa sensación, todo esto va a incidir en la generación o elevación del cortisol. Pero también encontramos otro factor de riesgo muy fuerte y es la ira, doctor. Hoy en día el tema de los impulsos, la impulsividad y todo lo que hace relación con la violencia, ¿no? Vemos que no hay esa tolerancia a la frustración frente a las diferentes circunstancias que vivimos. Entonces viene todo lo relacionado con esa agresión posiblemente psicológica, física, y pues desde allí lo que se comienza a derivar es específicamente eso, esa afectación. Yo días atrás atendía a una persona y esa persona me decía eso, que tenía tanta ira reprimida y pues obviamente que estaba generando un impacto muy significativo en esta persona. Entonces, digamos que a través de ese proceso psicoterapéutico se le ayudó muchísimo a minimizar ese tema comportamental y desde allí se brindaron pautas muy claras que le ayudaron muchísimo en el proceso de afrontamiento. Muchas de las cosas que tenemos nosotros es que este tipo de programa le permite al televidente interactuar con nosotros y ya tenemos preguntas. Vamos a revisar qué tipo de preguntas están haciendo en este momento y adicional a eso pues tengan en cuenta de que este tema que estamos acá abordando con el doctor Alexander es una cotidianidad de todo el mundo y realmente considerar que el estrés hablemoslo de una manera, el aguante que uno pueda tener con respecto a la respuesta del cortisol puede ser algo realmente como factor de riesgo a desencadenar otro tipo de situaciones. Por acá nos pregunta alguien, ¿cómo afecta el cortisol a los niños que sufren estrés? Bueno, digamos que eso se ve muchas veces en esos estados comportamentales, doctor, donde ellos muchas veces quieren aislarse o posiblemente tienen una conducta agresiva y todo eso está relacionado por la elevación del cortisol. Entonces es importante que este televidente tenga presente esto, que posiblemente ese estado comportamental del niño puede estar relacionado con los niveles altos de cortisol. Siguiendo con nuestro tema, doctor, es importante que logremos entender también que los estados de incertidumbre, cuando no hay claridad acerca del futuro, eso también puede llegar a generar un impacto negativo, pero también encontramos las adicciones comportamentales. Entonces tanta interacción con las adicciones y como especialista en adicciones, entonces eso también va a incidir muchísimo de manera pues un poco negativo por todo lo relacionado con la ansiedad, lo cual puede ser relacionada con tanto contacto con, podríamos decir, con los teléfonos y pues obviamente que eso también va a afectar.
También encontramos el sobreabuso, podríamos hablar de la cafeína, doctor. Yo creo que cuando hay un sobreabuso de la cafeína, entonces eso también incide porque la cafeína es una sustancia estimulante del sistema nervioso central. En mi caso me pasa algo, si yo tomo café, doctor, después de las 6 de la tarde, digamos, el estado de sueño se va a ver alterado, es decir, me cuesta un poco conciliar el sueño. Y he identificado eso, entonces que posiblemente la cafeína, digamos, en las horas de la tarde, en la noche, puede llegar posiblemente a incidir en la generación de mayor cortisol. Entonces, mire, los televidentes realmente nos tienen estas redes sociales llenas de preguntas. Ok. El cortisol me puede generar males físicos como malestar general, granos o tumores. ¿Y qué tengo que hacer yo para poder darle frente a eso? Bueno, claro, obviamente que estamos hablando acá y yo creo que esos temas se deberían hablar, es porque eso es un tema muy importante hoy en día, es un tema que está enfocado mucho en la relación con la psiquiatría, doctor. Entonces, digamos que sí, el impacto puede ser muy negativo y para allá vamos, digamos al televidente que está preguntando esto, porque ahorita la idea es poder brindarles algunas pautas de cómo podemos regular ese estado o posiblemente esa segregación de cortisol. Entonces, estamos avanzando acá, también podríamos hablar algo que eleva el cortisol es el saturarme de muchas actividades. Hoy en día encontramos que las personas se saturan de muchas cosas, entonces un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos, las labores de la casa y todo esto ¿qué hace? Pues que obviamente empezamos a sobrepensar, empezamos a sobrecargarnos y posiblemente encontramos e incluso la generación de ideación suicida, doctor, porque cuando una persona no sabe qué hacer, cómo reaccionar, cómo poder brindar mecanismos frente a las diferentes situaciones, entonces posiblemente llega hasta este punto de pensar en quitarse la vida. Y otra cosa acá fundamental es dejar de hacer actividades que nos generan motivación o que nos apasionan, porque digamos por estar tan ocupados posiblemente no generamos esas salidas personales, no realizamos aquellas actividades que nos gustan y empezamos a cohibirnos y con el tiempo pues sencillamente empezamos a ver que esto empezó a generar un impacto negativo. ¿Por qué? Porque al pasar el tiempo, pues obviamente viene una afectación. Recordémosle al televidente que Mentalmente Sanos es un programa que nos acerca sobre temas de salud mental y en específico la cotidianidad. Aquí hay muchas preguntas, pero entonces pues, el tiempo es corto. Vamos a dar algunas recomendaciones para que el televidente que esté en este momento en redes sociales también, todos los cibernautas, técnicas para liberar cortisol. Ok, muy importante. La primera que yo tengo acá en este día es fundamental y es aprender a identificar qué es lo que nos preocupa, doctor. Yo creo que tenemos que empezar a sentarnos, a hacer un análisis y empezar a mirar qué situaciones son las que me están generando esa preocupación, qué situaciones son las que me están llevando a sobrepensar las cosas. Yo creo que esto pasa, no sé si a usted le pasa, doctor, que cuando uno va a descansar, la mente sigue trabajando, la mente sigue allí en su funcionamiento. ¿Y qué pasa en ese funcionamiento? Pues que muchas veces nos enfocamos es en las cosas negativas, en los pensamientos de fracaso, de imposibilidad y posiblemente de manera consciente o inconsciente se está liberando esa sustancia neuroquímica. Entonces yo tengo que empezar a identificar, posiblemente hacer una lista, doctor, y mirar, bueno, oiga, yo estoy preocupado es por esto, estoy preocupado por esa otra situación y desde allí empiezo a generar un análisis y hago una introspección. Entonces, que es fundamental a la hora de empezar como esta primera técnica de afrontamiento y para poder generar esa nivelación en esa sustancia neuroquímica llamada cortisol. Mira que es práctico, es técnico, lo puedes hacer desde casa y muchas otras cosas que podemos ir encontrando. El ejercicio físico también está demostrado dentro de las técnicas más importantes porque toda la actividad cardiovascular permite a las personas liberar un poco más el cortisol relacionado con conductas de alteraciones sistémicas. No siempre es una enfermedad catastrófica la que nos está atacando, sino también una producción excesiva a ese día a día del que usted está mencionando, doctor, y teniendo en cuenta de que allá que usted está viendo este programa, analice un poco cómo está comunicando el cuerpo las alteraciones. Ok, bueno, me gusta esa interacción, doctor, que hay el día de hoy en el programa. Creo que la gente está escribiendo, la gente está preguntando, porque vuelvo y reitero, es un tema que la verdad hoy en día está teniendo un impacto muy significativo, pero desde la salud mental yo me ponía a pensar que es fundamental hablarlo, psicoeducar a la población. Otro tic súper importante es la necesidad de psicoeducar la mente. Se nos habla de psicoeducarnos como personas, pero cuando hablamos de
psicoeducar la mente, creo que desde allí se parte en gran manera el tema del día de hoy, porque estamos hablando de la necesidad de psicoeducar los pensamientos o la voz interior, ya que yo lo decía en algún programa anterior, tenemos aproximadamente 70.000 pensamientos. Entonces tenemos que empezar a psicoeducar la mente, aprender a psicoeducarnos nosotros mismos. Esto nos va a ayudar en la minimización en relación al tema del día de hoy, ya que podríamos decir que tenemos muchos pensamientos catastróficos, muchos pensamientos negativos, y una de las maneras es posiblemente generar esa voz interior de una manera diferente, de una manera positiva, desde la psicología positiva. Entonces, entendiendo que las cosas van a salir bien, posiblemente generando esa introspección en nuestros pensamientos, de que somos capaces, doctor, de lograr grandes cosas, de que por encima de que haya un diagnóstico, posiblemente cuando buscamos ayuda psicoterapéutica, esto nos va a ayudar de una manera significativa en ese progreso de nuestra vida social, familiar. Entonces, desde allí, desde esa psicoeducación en el pensamiento, esto aporta de una manera sustancial. Mire que las preguntas, y son muchas las que tenemos ahora acá en interacción, vamos a tocar esta. Si hay una diferencia en que los hombres y las mujeres se sientan más estresados unos que los otros, ¿esa producción de cortisol puede darse una diferencia o puede ser directamente asociado al ritmo de vida? Pensaría que está asociado más que todo como al ritmo de vida, porque digamos que esa agitación diaria, toda esta relación de las actividades cotidianas, digamos que tienen un impacto tanto positivo como negativo dentro del organismo como tal. Otra actividad o tics que quiero recomendarles el día de hoy es la necesidad de practicar el ejercicio, lo que tú tocabas ahorita. Cuando realizamos ejercicio se genera la generación de endorfinas, y cuando se generan endorfinas, ¿qué se aporta? Un estado de bienestar. Pero también se dice, doctor, que en la sudoración, en ese proceso de sudoración, desde allí se comienza a inhibir el cortisol. Cuando lloramos es otra forma como también logramos liberar el cortisol. Entonces son técnicas, no sé si a usted le ha pasado, que uno está sobrecargado de muchas cosas, pero cuando uno llora, entonces uno como que descansa, sí. Uno logra descargar, y eso pasa, doctor, en los procesos psicoterapéuticos, en el proceso de catarsis, cuando las personas vienen y uno los escucha, entonces las personas explotan en llanto, comienzan a llorar, y esa es una de las formas como se comienza a liberar o a generar ese estado de bienestar que va a aportar muchísimo en esa regulación. Mire que yo le digo a mis pacientes, revisemos qué condición de su sistema está manifestando la forma como está liberando el cortisol, ¿cierto? Tú lo hablabas ahora, en llanto, en otras personas, las cefaleas, los dolores, la intensidad de algunas patologías de base como la fibromialgia, la artrosis, la artritis, la osteoporosis, las hernias distales, o sea, una cantidad de situaciones ya del cuerpo que el cerebro reacomoda para poder liberar cortisol. Entonces, quiero contarle un poco a los televidentes que el doctor Alexander Barreto es psicólogo de profesión, especialista en adicciones, somos colegas, estudiamos en la misma universidad, por eso lo traigo acá, porque son personas con amplio conocimiento y experiencia. Cuéntenos un poco dónde lo ubicamos, para alguna asesoría, cómo nos contactamos con usted, doctor. Bueno, me pueden ubicar, mi número telefónico es 312-484-2345, o en las redes sociales me pueden buscar como Alexander Barreto Guevara. Entonces ahí me pueden encontrar, y lo que hablamos con el doctor, la idea es poder brindar pautas, tics, y sobre todo que busquemos esa prevención temprana frente a los trastornos mentales. No esperemos a que posiblemente se genere un impacto mayor frente a los estados de estrés, frente a un estado de ansiedad que posiblemente ya no sabemos cómo manejarlo, y todo esto es producto de no ir a tiempo posiblemente a buscar un profesional en la salud mental. Otro tic súper importante, porque el tiempo avanza rápido, es la importancia de las personas vitamina, doctor, acerca de aquellas personas que nos aportan, personas con las cuales podemos sentarnos, dialogar, aquellas personas que nos escuchan a través de la empatía, desde la asertividad. Entonces esas personas, digamos que desde allí todo esto va a aportar muchísimo. ¿Quién va a querer pero solo el impacto tan positivo que tiene un abrazo, doctor? Cuando estamos librando una crisis, cuando hay una liberación fuerte de cortisol, pero cuando alguien nos abraza, entonces desde allí
se genera ese estado de bienestar, porque posiblemente eso nos va a ayudar de una manera muy significativa en ese proceso de superación. Mire, la idea de ir a terapia no solamente es esperar, como le dice el doctor, sobre la afección mental, sino también identificar signos, síntomas de alarma, tratamientos y algunas alternativas para prevenir el tránsito de la elevación de la sustancia cortisol, porque de hecho todo el tiempo lo estamos generando, sobrepensar, procrastinar, la irritabilidad, la explosividad, todo eso tiene una condición sistémica que hace que el cuerpo responda de esta manera. Entonces, ya para ir dándole cierre a nuestro programa, porque es corto, y esperando que el televidente ya esté cuestionado en visitar al psicólogo, porque esto es indispensable, como ir a higiene oral, como ir a hacerse un chequeo médico para saber cómo andamos. Una última recomendación a nuestros televidentes. Bueno, yo creería que la importancia de los estados de descanso, de poder descansar, de poder relajarnos y sobre todo un tic súper importante, la gratitud. Cuando nosotros somos agradecidos con la vida, con lo que tenemos, desde allí se genera oxitocina. Entonces podríamos decir que el agradecimiento, doctor, el solo hecho de que estemos acá sentados, el solo hecho de que estemos interactuando con nuestros televidentes, todo esto posiblemente nos lleva a generar unos estados de bienestar muy amplios en medio de nosotros. Cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Agradecer. Creo que en el agradecimiento, desde allí, esto va a aportar de una manera muy, pero muy significativa para los procesos diarios, porque todos libramos batallas silenciosas y situaciones que no son fáciles de librar, pero usted que me escucha ya, yo le quiero dejar este tic importante y es la gratitud. La gratitud puede llegar a transformar cualquier situación, por compleja que sea. Recordemos que nuestro cuerpo es una combinación entre lo que pensamos, lo que percibimos y también la transformación de todo eso que pasa dentro de nuestro cuerpo. Hay que cuidar nuestro cuerpo y a través de la mente pues encontramos algunas técnicas terapéuticas que usted puede utilizar en los procesos psicoterapéuticos. Entonces, para darle el cierre a nuestro programa, también un agradecimiento nuevamente a nuestro patrocinador Café Susurro de mi Tierra, un café elaborado en Marqueta de la Caldas, doctor, que le invito a que consuma el café, que es un café con altas propiedades y que adicional es una experiencia nueva, porque el café es un estimulante que al iniciar el día es importante tenerlo en nuestro organismo, porque adicional eso nos da vitalidad. Entonces queremos invitarlos siempre a que estén conectados a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok, boomtelevisión.com.co y en nuestro magazine Mañaneando, que es donde está la sección de salud mental, siempre conectados con temas importantes, con especialistas, personas que están capacitadas y tienen toda la experiencia para estar aquí, llegando con ustedes un conocimiento específico y que puede servir de gran importancia. No se pierdan nuestro programa siempre aquí en el magazine Mañaneando, y quiero agradecerle, doctor, por estar acá, por viajar hasta acá, porque sabemos que viene de lejos y bueno, y poder compartir con nosotros este programa. Muchísimas gracias a usted y a todos los televidentes. Mil y mil gracias. Entonces, no se lo pierdan, Mentalmente Sanos, y quédese con nosotros aquí en el magazine Mañaneando.